Bueno, buenas tardes. Para nosotros es un honor presentar a nuestra querida compañera, colega, en esta instancia de presentación de uno de sus libros. Haremos un recorrido brevemente sobre su trayectoria, que es extensísima y muy rica, pero vamos a ser breves para darle espacio al diálogo con la doctora Emilce Sosa. Bueno, la doctora Emilce Sosa es doctora en Historia y postdoctorada en Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, magíster en Arte Latinoamericano, especialista en docencia universitaria. Se desempeña también como miembro evaluadora de la Comisión Nacional de Categorización Comisión Regional CONIAU, directora de nuestro querido Instituto de Historia del Arte, directora del doctorado en Patrimonio Histórico Cultural, miembro del Comité de Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro del Consejo Académico Internacional del Programa de Doctorado en Historia y profesora permanente del claustro académico del doctorado en la Universidad de Chile, editora científica de los Cuadernos de Historia del Arte, miembro científico en Revista de Estudios Regionales EIDER, miembro científico en Revista de Historia del Arte Peruano, miembro del Instituto de Historia, Patrimonio y Turismo, Universidad Peruana Simón Bolívar, Perú, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Historia, Patrimonio y Turismo, miembro del Consejo Patrimonio Dependiente de la Dirección del Patrimonio Cultural y Museos, Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza. Revista Pasajes UNAM, dirige un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Cuyo, actualmente en desarrollo, El Arte en Mendoza, 1983-2001, codirigida con el doctor Adolfo Omar Cueto. Es docente, profesora asociada exclusiva en Historia del Arte Argentino, Regional y Estudios Visuales, profesora titular de Derecho y Legislación, Turismo y Patrimonio. También, dentro de su docencia de posgrado, se desempeña como directora de la Diplomatura en Patrimonio de la Facultad de Filosofía y Letras, profesora del Seminario Historia Social de las Artes Latinoamericanas y del Seminario Historia Social de las Artes Argentinas. Dentro de sus escritos, que son muchos, hemos querido destacar algunos de sus libros: Vida y muerte en Mendoza, 1787-1923, el sincretismo cultural a través de la funebría mendocina, Los evangelizadores de Cuyo, Argentina, Mendoza, también a cargo de la compilación de los cuadernos de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza y su arte en la década de los 70, primer quinquenio, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Con esto hicimos un breve recorrido por su gran trayectoria y habían escritos que también eran dignos de destacar, pero no queríamos hacerlo demasiado extenso para no quitar tiempo a su exposición. Así que para mí personalmente ha sido un honor estar acompañando este momento tan importante, junto a Pablo también. Así que bueno, les doy lugar a Pablo para que continúe con la presentación. Bueno, muchas gracias, Cintia. Bueno, yo ante todo tengo que aclarar, Emilce me invitó a mí a prologar su libro, y debo decir, advertir que Emilce es una muy querida amiga, y desde un punto de vista reflexivo debo reconocerlo antes de decir lo que voy a decir acerca de su publicación, que nos pone muy, pero muy contentos poder presentar hoy, en el marco de estos 65 años de existencia del Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, que para nosotros es muy significativo, muy importante, porque constituye un legado que intentamos honrar en cada una de las acciones que llevamos adelante
desde el instituto. Y quiero decir, antes de hablar del libro, que honrar el legado del Instituto de Historia del Arte, uno de los institutos más antiguos de la Universidad Nacional de Cuyo, ha sido, digamos, lo que ha movido la actividad, motivado a la doctora Emilce Sosa desde que es miembro del instituto hasta que ha llegado a convertirse en su directora. El Instituto de Historia del Arte tiene una publicación científica desde el año 1961. La doctora Emilce Sosa ha sido la responsable de que en la actualidad esa publicación científica se encuentre indexada, es decir, que cumpla con los requisitos de las publicaciones científicas que se le exigen a las publicaciones científicas en todo el mundo. No ha parado de indexar la revista. Yo quería aprovechar esta oportunidad para decir esto. También decir que fue la responsable de organizar el primer Congreso Internacional de Historia del Arte, Cultura y Sociedad, así se llamó, su primera edición en la Facultad de Filosofía y Letras. Hasta entonces, en Mendoza no se había organizado ningún Congreso de Historia del Arte. Y quiero decir algo más, y que tiene que ver con el contenido de este libro, y con el desarrollo de la exposición que voy a dar, y es que yo creo que la doctora Emilce Sosa lo que ha generado dentro del Instituto de Historia del Arte ha sido una apertura hacia todo tipo de enfoques teóricos, hacia todo tipo de enfoques metodológicos, lo que significa una apertura de las líneas de trabajo, y creo que es algo que se visibiliza en su propio trabajo, y especialmente en el libro que estamos presentando ahora, este libro que se titula Bouguereau, llega a Mendoza de la mano de pintores viajeros. Lo primero que tengo que decir respecto a este libro es una cuestión, si se quiere, formal, ¿no? Pero que ha sido algo que a mí me ha gustado mucho de este libro, y es la cantidad de ilustraciones que tiene. Nosotros tenemos, no sé si es producto de las condiciones de producción editorial, probablemente, a las que nos vemos sujetos en nuestra provincia, pero en general los libros de historia del arte, las publicaciones de historia del arte tienen pocas imágenes. Y este no es el caso. Es un libro muy generoso en imágenes, y también, lo cual nos permite pensar a través de esas imágenes, junto al texto, al relato, a los análisis que la profesora y doctora Emilce Sosa desarrolla a lo largo de la publicación. Dicho esto, yo debo decir que lo que más me llamó la atención, y algo que motivó también la escritura del prólogo, fue, y creo que también ha sido efectivamente lo que dio el motor más importante a este libro, ha sido la identificación iconográfica que ha logrado concretar Emilce, de una serie de obras de alto valor patrimonial para la provincia de Mendoza, que son obras que se encuentran en la Capilla del Rosario, de Nuestra Señora del Rosario, del cementerio de la ciudad de Mendoza, un espacio donde Emilce desarrolló su tesis doctoral, también se enfocó mucho en el cementerio de la capital, y que ahora continúa con este libro, con esta publicación. Solo que se ocupa de las pinturas, del ciclo de pinturas, que se encuentran en la capilla de Nuestra Señora del Rosario del cementerio de la capital. Y algo que, digamos, la historia del arte no hace muy frecuentemente en los últimos tiempos, es algo que ha hecho la doctora Emilce Sosa, que es hacer un estudio iconográfico de esas pinturas, y constatar efectivamente que se trata de copias de obras académicas francesas, que uno puede encontrar en los museos más importantes de Francia, como el Museo d'Orsay o el Museo del Louvre, con los cuales se contactó especialmente para que le enviaran las imágenes que ilustran parte de esta publicación. Yo recuerdo también cuando Emilce estaba elaborando el libro, los momentos en los cuales discutíamos acerca del problema de la copia.
en el instituto, cuando podíamos ir, cuando no estábamos encerrados por el problema de la pandemia, hubieron varios momentos en los cuales, cuando Emil encuentra que estas obras de Desiree Burrelis, no había mencionado a los artistas, discúlpenme, y Antonio Bergamaschi, que se encuentran en el cementerio de la capital de Mendoza, eran copias de obras de muy alto nivel de William Bouguereau, ¿no? De este académico de número francés. Y el problema era, digamos, se extendía más allá del tema de la copia en sí, de la identificación de estas obras como copias. Porque lo que nos estaba planteando esto era una problemática en el momento, acerca del momento transicional entre el siglo XIX y el XX en los estudios de historia del arte. Por lo general los estudios de historia del arte, al menos en Mendoza, tienen como una especie de parteaguas, ¿no? Están los historiadores, sobre todo historiadoras, la mayoría de las personas que se dedican a la historia del arte en Mendoza son historiadoras del arte, y desde los cuadernos de historia del arte que se ocuparon del siglo XIX, se ocupan del siglo XIX como si fuera un momento de que luego con los estudios del siglo XX no tuvieran una relación muy clara, ¿no? No se analiza el momento de transición, y me parece que lo que abre este libro es precisamente la necesidad de enfocarnos en ese momento transicional, en ese momento en que las concepciones acerca del valor artístico empiezan a modificarse, y concentrarnos también en de qué manera es que se modifican. Porque claro está, que, y esto lo sabemos muy bien, que a partir después del centenario, y sobre todo a partir de los años 20, la copia en el mundo del arte está muy mal vista, es identificada como plagio. Yo recordaba, por ejemplo, que algo que no le comenté a Mills en su momento, lo recordé ahora antes de la presentación, es que, por ejemplo, en la revista Claridad, en los años 20, apareció una sección dedicada a denunciar las copias que hacían artistas de otros artistas o ilustradores, ¿no? Entonces los artistas podían enviar por correo cartas denunciando a colegas que habían incurrido en la copia, ¿no? Es como que el arte moderno, posterior al centenario de la Revolución de Mayo, y después también la influencia de las vanguardias, concebían la creatividad, esta idea de crear desde cero, como un valor fundamental, ¿no? Pero parecía ser que no era un problema mayor unas pocas décadas antes. Y esto abre una serie de problemas, y me parece que la actualización de estos problemas es, sin lugar a dudas, uno de los grandes aportes de este libro. De hecho, tras la lectura de este libro, hemos estado horas hablando con Emilce de la posibilidad de centrarnos en ese momento transicional, de ver qué fue lo que pasó con estos artistas que estaban muchas veces de paso en Mendoza, o de modo intermitente en la ciudad, viviendo en hoteles, por ejemplo, ¿no? Y que se dedicaban o bien a realizar encargos, ¿no? Encargos como fue el caso, precisamente, que estudia muy en detalle la doctora Emilce en este libro. Yo recordaba que, a propósito del tema de la copia, también, que este libro también representa para nosotros, para los historiadores del arte, una advertencia. Creo que ha sido formulada, por supuesto, con anterioridad, pero que muchas veces olvidamos, o es muy difícil tenerla presente todo el tiempo. Olvidamos que nosotros partimos de nuestros propios esquemas perceptuales, de nuestras propias concepciones del arte, ¿no? Y tendemos a proyectar hacia el análisis del pasado esas propias percepciones, esos esquemas perceptuales. Entonces, esto fue precisamente lo que generó los debates con Emilce acerca de cómo es posible que estos encargos hayan sido copias tan fidedignas, tan literales, de obras francesas canonizadas. Es decir, ni siquiera son obras de desconocidos. Nosotros, pensando en ese momento de cómo el artista ocultó que esto eran copias, pero probablemente no debió ocultarlo, ¿no?
Estos son el tipo de problemas que se nos presentan. Y hablando precisamente de nuestros propios esquemas perceptuales, este planteo del libro que presentamos hoy, nos recuerda la necesidad de tener este cuidado cuando nos ocupamos de obras del pasado. Por eso, en ese sentido, yo recordé un libro fantástico, un libro de Michael Baxandall, titulado Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento, que tiene un capítulo que se llama El ojo de la época. Y en ese capítulo analiza precisamente esto, es cómo los historiadores del arte tenemos que intentar reconstruir la mirada moral de la época en la que las obras fueron producidas, ¿no? Y me parece que Emil se apunta a eso, que no es un problema fácil tampoco. Y uno lo puede corroborar releyendo ese capítulo, sobre todo de Michael Baxandall, este historiador británico brillante, que por cierto es un libro que va a retomar Bourdieu luego, para insistir que en parte el trabajo del historiador del arte consiste en realizar algo que él define como una etnología histórica. Es decir, un trabajo que exige que el historiador reconstruya, de alguna manera, la institución de la mirada de la época a la que pertenecen las obras que está estudiando, ¿no? Entonces, todas estas cosas recordaba yo a medida que iba releyendo el libro de Milce, que iba pensando en las charlas que habíamos tenido cuando lo estaba elaborando. Indudablemente que no es solo el tema de la copia, aunque yo considero que es uno de los temas que personalmente más me movilizó, más me inquietó de la propuesta de Milce, y creo que a Milce también, creo que ella también fue uno de los motores, digamos, de este libro, porque si ustedes cuando los lean, van a ver que empieza con ese problema y termina con ese problema, el libro. Empieza con el problema de la copia y termina con el problema de la copia, ¿no? En un intento, debo decir ahora, que es de revalorización del patrimonio artístico y cultural de la provincia de Mendoza. Y que significa, esta revalorización de este patrimonio, una reconsideración de ciertas visiones que se ha tenido de la cultura mendocina, y que Emil se, digamos, retoma y pone en cuestión, digamos. Este tema, en torno al centenario de la Revolución de Mayo, identificó a Mendoza como una especie de erial cultural, como una especie de vacío cultural, como un lugar en el cual, debido al gran terremoto de 1861, que tiró a la ciudad al piso, eh, había generado un vacío cultural, ¿no? Y en esto hubieron intelectuales que contribuyeron a afirmar esta idea, como Julio Leónidas Aguirre, por ejemplo, desde Mendoza, pero también figuras tan importantes como Ricardo Rojas, ¿no? Que en su momento hablaron de Mendoza como un espacio inculto. También con las categorías de cultura que se manejaban entonces, que eran, digamos, categorías que estaban más asociadas a las artes cultas y a la literatura, ¿no? Pero que creo que es acertado que la doctora Sosa ponga nuevamente en consideración, y lo hace reconstruyendo un linaje artístico que no es para nada desdeñable, ¿no? Y que es parte de toda la elaboración que desarrolla en los diferentes capítulos del libro. Finalmente hay un aspecto que también me parece a mí que es sumamente importante y que se pone de manifiesto no solamente en el contenido del libro, sino en el proceso de investigación que lleva adelante Milce para concretar este libro, que es que la historia del arte local, la historia del arte mendocino, digo, la narrativa, la escritura de la historia del arte mendocino, en algún momento, o creo que nace de hecho, como una historia que está centrada sobre sí misma, como muy ensimismada, como muy localista o regionalista, y en cierta medida un poco cerrada a los límites provinciales.
Y lo que viene a demostrar el trabajo de Milce es que no podemos pensar la historia del arte así, nuestra historia del arte local. Es que lo que ha determinado nuestra historia del arte local es precisamente sus relaciones a nivel nacional e internacional incluso. Tenemos que pensar seriamente, a partir de ahora, en la escala de esta historia del arte local, redimensionando esa escala, haciendo entrar este tipo de problemas que tienen que ver con cómo fue que estos modelos llegaron a la provincia. Estos modelos que estamos diciendo desde un principio provienen de la Academia Francesa, ¿no? ¿Cómo fue que llegaron aquí? O, por ejemplo, la vida de Antonio Bergamaschi, que intercalaba entre Mendoza y Buenos Aires, o de Ciré Burrelí, que intercalaba entre Chile y Mendoza, etc. Hay muchos puntos que todavía tenemos que aclarar, pero bueno, como para cerrar un poco esta presentación, quisiera decir que además de lo que aclara este libro, también deja abierto una serie de puntos, de problemáticas para nuestra historia del arte, y también de la necesidad de nuevos enfoques teóricos que creo que es el resultado, todo esto, incluso de la gestión de Milce al frente del Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. La apertura que propone este libro es la apertura que ella ha propuesto para la investigación en Historia del Arte desde el Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que, con mucho cariño y mucha alegría, es un gusto para mí y es un honor que Milce me haya elegido para prologar su libro y ahora para presentarlo. Así que estamos muy felices, Milce, de esta obra tuya y bueno, y esperemos que podamos seguir desarrollando este tipo de investigaciones y disfrutándolas también. Así que bueno, yo ahora te quiero ceder la palabra para que nos cuentes más en detalle de qué se trata esta obra y saludarte, agradecerte y felicitarte. Bueno, ante todo me van a hacer llorar porque, bueno, ustedes saben el aprecio y el cariño que yo les tengo a los dos y bueno, no creo que sean tantos los méritos, pero, pero bueno, yo se los agradezco de corazón. Creo que este trabajo es un trabajo inicial, como vos decías recién, Pablo, para futuras investigaciones y que más que dar resultados a mí, me dejó con más preguntas que con certezas. Así que si quieren, yo les agradezco muchísimo sus palabras porque realmente es reconfortante y uno siente que, bueno, que no está tan equivocada y que el camino que uno eligió seguir está dentro, más o menos dentro de la línea correcta. Así que, bueno, voy a pasar a compartir el PowerPoint em, em, para... un segundo. Aquí. No sé si se alcanza a ver bien. ¿Se ve? Se ve, Milce. Se ve, perfecto. Perfecto, perfecto, bien. Bueno, en esto voy a tratar, porque soy de hablar mucho, entonces voy a tratar de ser lo más concisa posible con respecto a la presentación de este libro que como Pablo fue y comentó y muy generosamente accedió a hacer el prólogo de este trabajo que como se plantea es un trabajo inicial. Quiero empezar comentando que las obras que se han tomado en este estudio son dos.
son de carácter patrimonial para la provincia de Mendoza, y que más allá de los resultados de este trabajo no pierden su carácter y su importancia patrimonial, ni mucho menos. Entonces, bueno, a partir de esta aclaración voy a comentarles un poquito. Bueno, aquí está, como vemos, el título. La publicación es una publicación que nace desde el Instituto de Historia del Arte, perdón, y fue editado por el comité editor del instituto y por la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Se desarrollaron distintas temáticas que de algún modo abarcan un poco un panorama del siglo XIX con respecto a las artes, a la sociedad, un poco a las ideas que se desarrollan durante este siglo, hasta 1900, que es cuando se inaugura esta capilla, que no sé si se alcanza a ver, justamente donde tengo el cursor, aquí en este sector. Está el edificio de la capilla Nuestra Señora del Rosario. Esta es una fotografía que se solicitó a Catastro en su momento para hacer el estudio para la declaratoria patrimonial de este sector. Todo el cementerio de la capital se extiende y se amplía hacia el sur y luego hacia al oeste sobre la calle Mitre de las Heras. Y entonces, a partir del 2004 y 2005, que es cuando aparece en el boletín oficial, este sector es lo que se declara patrimonio histórico de la provincia de Mendoza, al sector antiguo y a su capilla. Pero es en esta capilla donde nosotros vamos a encontrar alojadas 3 obras, de las cuales 2 son el producto de este proceso de investigación. Esta capilla fue construida alrededor de los años de 1900, y aquí tenemos una de las obras en cuestión. Está pintada por Desirée Burrelly. A lo largo de las investigaciones y a partir de los distintos investigadores que fuimos analizando las obras, se le pusieron distintos nombres, pero respetando que el autor no le puso nombres, vamos a seguir con esa designación. Es una obra sin título que llegó aproximadamente, según los datos consignados por la licenciada Cristina Sonego, a través del ferrocarril en 1908, cuando Desirée Burrelly ya no se encontraba en la provincia. Tanto Desirée Burrelly como Antonio Bergamaschi, que va a ser el autor de esta obra, que también es un maruflash, ahora voy a explicar cuál es esta técnica, son 2 artistas, uno italiano y el otro francés, que van a pasar alrededor de mediados hacia fines del siglo XIX por la ciudad de Mendoza. El maruflash, que es esta técnica, no sé si lo pronuncio bien, por ahí alguien que sepa francés, por ahí se enoja conmigo porque lo pronuncio mal, pero es una técnica sumamente antigua que viene mucho antes del medioevo, que es hacer un entablillado, una estructura de madera con tablillas de madera, donde luego se agrega una capa de yeso, y mientras el yeso está fresco, se adhiere y se pega un lienzo, que es donde después se va a desarrollar la obra pictórica. Estas estructuras son muy comunes, y sobre todo en edificios, para formar lo que son como cielorrasos de edificios
arquitecturas de estilo, por lo general, neoclásicas, realizadas durante el siglo XIX. Entonces, cumplen la función como de un plafón, como se las llamaba antiguamente, o un cielo raso suspendido, donde la obra queda adherida a este sistema de maderas, ¿no es cierto? Esta obra fue encontrada cuando se realizaban las tareas de restauración del edificio de la capilla alrededor del 2005 en el cementerio de la capital. Aquí, en esta fotografía podemos ver, yo voy a ir tratando de ir lo más rápido posible para que no se haga tan largo. Esta fotografía, que es del 2004, es el momento cuando se logra la declaración, tanto del cementerio, del sector antiguo del cementerio, porque no se declara todo el cementerio, sino a la capilla y al sector antiguo. Lo que vemos en el techo aquí es un atesonado de chapas de zinc repujadas a mano que cubrían toda la superficie del techo. Cuando la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza con patrimonio logran realizar un proyecto para la intervención y conservación del edificio, comienzan las obras y en el relevamiento de la cumbrera, cuando empiezan a revisar la estructura del techo, se despegan algunas de estas placas de zinc y se encuentran con la sorpresa de esta obra que está en el techo. Como ven, supuestamente podemos inferir que la obra se le colocó todas estas placas de zinc por tal vez el mal estado en que se encontraba, y a partir de ahí se cubrió la totalidad del techo. Estas obras, esta obra después fue, diríamos, removida del lugar de origen para ser luego intervenida por la restauradora Cristina Soniego. Fíjense acá un dato curioso, ¿no es cierto?, que de la superficie del Maruflash, que ocupa alrededor de más o menos 30 metros, se ha podido solamente recuperar 5 metros cuadrados. Y eso fue justamente porque al mover todas las placas de zinc, se fueron desprendiendo trozos de la pintura, de la obra, que estaban sueltas, y al hacer la remoción se cayeron y se perdieron. La obra, después de la intervención, el edificio quedó de esta manera, sin las placas y sin la obra. A partir entonces de estas obras que contaba el cementerio, las obras pictóricas que contaba el cementerio, se pudo comprobar a través de publicaciones del momento durante 1900 en la conmemoración del Día de Todos los Muertos, el 1 de noviembre de 1900, que se desarrollaron actividades para la inauguración de este nuevo edificio. Y con esa inauguración, no sé si se alcanza a leer, justo aquí dice, se encuentra un hermosísimo plafón en la capilla de nuestro cementerio y una obra de Bergamaschi. Entonces, a partir de estos documentos se puede determinar que la obra que no se encuentra firmada, su autor es Antonio Bergamaschi, este artista italiano que, como dijo recién Pablo, pasaba tiempo tanto en Buenos Aires, en su taller en la calle Maipú, como en Mendoza, que primero se alojaba en un hotel y luego después logró también tener un espacio físico para sus clases de pintura. El encargo fue realizado por una comisión que es muy
es muy particular porque, como si podemos leer, la comisión estaba dividida en una comisión femenina y masculina, muchos de ellos relacionados o por lazos de sangre o por matrimonio. La presidenta era Julia Olivar de Cubillos, la vicepresidenta Edelmira Villanueva, Sara Arroyo, Clementina Olivar de Rosas, Leonor Galigliana, Ángela Moyano, Casira de Moyano, Leocrisia de Calle. Y después la comisión masculina tenemos como presidente a Segundo Correas, César Villanueva, Pedro Arroyo, Francisco Civit, Manuel, me falta una letra, Videla, Carlos Lago Maggiore, Adolfo Calle, Ricardo Palencia y Rufino Cubillos. Rufino Cubillos fue discípulo de algunas de estas damas también, de Antonio Bergamaschi, así que podemos inferir que la relación del encargo de la obra a Antonio Bergamaschi vino por su vinculación, porque este fue maestro de varios de estas personas de la comisión encargada de construir el nuevo edificio para la capilla. Durante el año 2003, con la licenciada Celia García, haciendo un relevamiento del material documental en el cementerio de la capital, encontramos este plano, que de este lado está el plano, una fotografía del estado actual del plano, y aquí a la derecha podemos ver una imagen del mismo plano, pero con una restauración digital que fue realizada en el INSIUSA, a cargo, la dirección de este trabajo la realizó el doctor Ricardo Ponte. Es significativo porque, si bien yo recién comenté que la capilla fue con esta nueva capilla y esta obra, sobre todo del plafón, porque el cuadro llegó en 1908, después de la inauguración del edificio, nos encontramos este plano que está fechado 1900. Y aquí aparece una capilla con una sala una habitación para el sacerdote o sacristía, y 2 habitaciones para la administración. Está el pórtico de ingreso, lo vamos a ver acá que está mejor, en el pórtico de ingreso, y el detalle, ¿no es cierto?, de la planimetría de este proyecto. Tenemos dudas en cuanto a que este proyecto puede haberse proyectado, pero no se llevó a cabo, al igual que una de las propuestas de uno de los ingenieros de la municipalidad, que también había propuesto hacer una capilla de estilo gótico, que nunca se concretaron. Dado que muchos de los registros en la municipalidad de la ciudad se perdieron tras un aluvión, muchos de los elementos documentales se han perdido. Pero si nosotros analizamos la fachada del cementerio de la Recoleta, tiene características similares, porque la capilla del ingreso de la Recoleta es una habitación pequeña, como se puede ver en este caso. Aunque si nosotros superponemos las dimensiones de la actual capilla, que le falta un ala, que se supone que se perdió tras el ensanche de la avenida San Martín, y superponiendo este plano, ¿no es cierto?, general de 1900, que creemos que no se ha concretado, o que pudo tomar una característica de una ampliación de hacer solamente, en vez de hacer la administración y la capilla, hacer solamente la capilla. Podemos ver que no coinciden ni las ubicaciones y tampoco el diseño de lo que sería el edificio actual. Como decíamos, se inauguró en 1900,
y continuando con el proceso de investigación, encontramos, esto gracias a Pablo, que un dato importante en este anuario español, ¿no es cierto?, de la industria, donde hay un listado de profesionales de todos los ámbitos del desarrollo social, aparece en esto, por ejemplo, Antonio Bergamaschi, con su dirección de su taller en Maipú 17, esto es Buenos Aires, pero junto a Bergamaschi como pintores, ¿no es cierto? Aparece Sívori, ¿sí? Y aparece De la Valle, o sea, grandes figuras de la generación del 80, de pintores de la generación del 80, de nuestro arte argentino. Dentro de los profesores de dibujo, acá tenemos Stein, que si ustedes recuerdan Caras y Caretas, y algunas otras revistas como El Mosquito y demás, Stein fue un gran dibujante y participó en este tipo, sobre todo en Caras y Caretas, en las publicaciones de estilo caricaturesco, pero de orden político satírico, ¿no? Y aquí lo que permite la difusión de la información. A partir de esta gran cantidad de bancos de información que se han digitalizado, podemos llegar a esto, a encontrar la obra que nosotros tenemos en nuestro cementerio de la capital, pero la obra original. La obra original hay una diferencia entre la obra original y las obras mendocinas de unos 10 años, 15 años, un poco más, no recuerdo bien la fecha. No, 20 años casi, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos esta obra, que es de William Bouguereau, el título original es Un alma al cielo, fue pintada en 1878, un año después de que pintara esta obra, que se llama La Virgen de la Consolación, pintada en el 77, un periodo muy oscuro para William Bouguereau, porque hacía muy poquito tiempo había fallecido su esposa y 2 de sus hijos, y atravesaba una situación de depresión muy, muy profunda, lo cual acentuó en este periodo temáticas, no solo temáticas religiosas que siempre él pintó, sino en vinculación con el tema de la muerte. Cuando gran fue la sorpresa que encontramos justamente William Bouguereau, fue un académico de número de la Academia de Pintura que ocupó la silla número 14, pintó a Napoleón III, sí, retrató a Napoleón III y a su esposa, tuvo un éxito muy grande en Estados Unidos, y entonces de pronto ver que estos 2 artistas que habían pasado por Mendoza habían pintado 2 obras que eran emblemáticas de William Bouguereau. Y acá empieza todo lo que también de alguna manera comentó tan bien Pablo sobre el tema de la copia. Y aquí empezamos, ¿no es cierto? Estamos llegando a este momento de cizalla, de cambio de siglo. Habíamos tenido esta revolución industrial, la cámara fotográfica, estos nuevos avances que generaba la tecnología, modelos de reproducción. Entonces, porque la copia, y en esto quiero ser siempre muy clara, la copia siempre existió. La copia existió desde la formación académica, desde los procesos de formación artística, siempre se copiaban a los maestros, era un modelo de enseñanza. Entonces la copia siempre tuvo un valor de importancia.
Y con estos nuevos, diríamos, cambios sociales que producían con una clase burguesa ascendente, que no podía por ahí económicamente acceder a las grandes obras del arte, pero sí podía acceder a copias que eran de menor valor, tenían un acceso más accesible para entonces, considero que ese fue uno de los elementos que también permitió que seguramente esta comisión, que tuvo bastantes percances para juntar el dinero para llevar adelante la construcción de la capilla y su ornato como figuran en los documentos, llegara a plantear este proceso que, como vemos en esta imagen, es una fotografía del Museo del Prado, donde hay 3 copistas trabajando fuera del horario de atención al público en sus trabajos personales, ¿no? Aquí vemos del mismo museo, el museo, perdón, Museo del Prado, un carnet firmado por el director del museo autorizando a José Torres ingresar como copista al museo. Otra de las cosas para que se pueda entender que el tema de la copia no tiene la misma concepción y que sobre todo el tema de la copia va a tener un giro sobre todo con las convenciones internacionales que va a establecer la UNESCO a principios del siglo XX cuando declara los derechos de autor. Entonces, vinculados a estos derechos de autor, justamente, y el tema de la reproductividad se va a poner ya en el siglo XX como una cuestión, diríamos, delictiva, pero para el siglo XIX el tema de la copia era una manera de acceder al arte con menores recursos y era una forma habitual de la enseñanza, ¿no es cierto? Y aquí esta firma que me parece preciosa, ¿no? Que está firmada por Manet en el Museo del Prado en 1865. Aquí vamos a ver 2 aulas con alumnos, en esta vemos varones, y aquí vemos con señoritas en clases de dibujo que pertenecen estas imágenes al Archivo General de la Nación y están más o menos, diríamos que por la calidad fotográfica, son de fines del siglo XIX, ¿sí? Siguiendo con el concepto de la copia, nosotros aquí vemos una imagen del Parque General San Martín y podemos ver los caballitos de Marly. Los caballitos de Marly, las esculturas originales están en Francia y podemos establecer que estas copias fueron compradas por el gobierno en 1911 y en 1927, se estaba chequeando, se compraron 24 calcos, si no mal recuerdo y no tengo mal anotado aquí, para el Rosedal del Parque General San Martín. También luego hubo otra compra de reproducciones de calcos que fueron al Museo Provincial, al Museo Fader, y a lo que era la academia que hoy están en la Facultad de Artes. Quiere decir que, como vemos, y en esto también quiero hacer una aclaración muy breve, cuando hacía la investigación y leía algunos trabajos realizados en Chile sobre el tema de la copia, leía que el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago nace con una gran partida de copias compradas en Europa, que luego, cuando el museo se va consolidando institucionalmente,
y puede ya puede hacer uso de un mayor presupuesto, empieza a reemplazar lentamente estas copias por obras originales. Lo que lleva a que muchas de esas obras no solamente se perdieron, las iniciales, esas copias, sino que también se fueron arruinando y hoy por hoy se están poniendo nuevamente en valor porque son de alguna manera el elemento inicial que va a dar origen al Museo Nacional. Aquí vemos parte de esta fotografía también es de la licenciada Cristina Soniego, que me facilitó esta imagen donde están trabajando en el proceso de intervención del mural. William Bouguereau, la obra de William Bouguereau, estas dos obras que nosotros estamos tratando, se encuentra una de ellas en este museo, el Museo de Bellas Artes de Estrasburgo, de Francia, ubicadas en el primer piso, donde este museo, que obviamente está unido al catálogo del Museo del Louvre y del Museo de Orsay, son obras que tienen un carácter patrimonial para la República Francesa. Por lo tanto, esta obra, cuando nosotros pudimos analizar que era una copia, que no es una copia la que realiza Desirée Burrelly exacta, hay un cambio no solo de la escala, sino agrega una columna más, corre a la Virgen, hay detalles en el análisis formal de la obra que marcan una diferenciación, pero dentro de todo se mantiene dentro de la misma estructura. La escala es más terrosa, la de Desirée Burrelly. En cambio, a pesar de que es una escala baja la de Bouguereau, los dorados, el oro aplicado a la hoja y los rojos intensifican y también otorgan mayor dramatismo a la obra, ¿no? Este es el Museo de Orsay, que fue construido en una estación de tren frente al Sena. Aquí tenemos una de las obras también suministradas por el museo, y lo más especial, que el aporte también interesante que logramos y generoso del Museo del Louvre y del Museo de Orsay, que nos facilitaron muchísimo material. Estas, por ejemplo, son imágenes de los cuadernos y los borradores de William Bouguereau, que ponen de manifiesto estudios rápidos, bocetos del trabajo, que tienen que ver con esta estructuración. Aquí encontramos también dentro del archivo del Museo Louvre un boceto firmado por Bouguereau, que por lo general los bocetos no son firmados, pero como es un boceto que parece estar totalmente terminado, está firmado por él. Volviendo al tema de la copia y de la reproductividad, una de las preguntas que surgían también alrededor de cómo llegan estas imágenes a Mendoza y a ser seleccionadas estas obras, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que de alguna manera la reproductividad técnica, la reproducción, encontramos cuando se hizo el estudio en tarjetas postales, esta imagen se reprodujo muchísimo, muchísimo. Hay sellos de Suiza, de Londres, de Estados Unidos. Él tuvo muchísima, introdujo muchísima, William Bouguereau introdujo mucha obra diríamos, en Nueva York.
Esta es de Un alma al cielo, es una ilustración en una publicación inglesa. O sea, y aquí voy a hacer también un pequeño paréntesis para poder explicar lo que cuando Pablo comentaba este estudio iconográfico, ¿no? que de alguna manera cómo se eligen las temáticas y las problemáticas, ¿no? A trabajar. Aquí vemos un dibujo de John Flaxman del inglés que pudo haber estado basado en una tabla de Tommaso Piroli, que es uno de los cantos de la Ilíada de Homero, cuando es trasladada el alma, de Sarpedón, cuando es llevado por Hipnos y Thanatos a Licia. Entonces es la concepción del traslado en Un alma al cielo, otra de las temáticas, y que hay varias de Santa Catalina, de Alejandría, cuando el mito dice que ella muere tras haber sido flagelada, y entonces el mito dice que un grupo de ángeles la trasladó hasta una cueva cerca del Sinaí. Esto es una pintura mural, un fresco, perdón, que es de 1514 de Bernardino Luni, que el edificio tuvo problemas durante la guerra y los frisos se recuperaron y hoy se encuentran en un museo, en el Museo de Ravenna en Italia. Después tenemos esta otra imagen de Carbon Blas, donde también tenemos el traslado del cuerpo de Santa Catalina. Aquí tenemos el de este alemán, Henry Munch, que creemos que es el que más se parece un poco a la interpretación realizada por William Bouguereau al momento de elegir. Y lo más sorprendente, cuando pudimos ver en el cuaderno de bocetos, en las imágenes que nos llegaron desde Francia, justamente todos estos estudios de bocetos realizados por Bouguereau en el estudio para el desarrollo de la obra de Un alma al cielo, ¿no? Aquí en este museo se encuentra la obra. Aquí se ve la imagen de la sala donde es exhibida Un alma al cielo, que está, perdón, en el Museo de Périgot, que también es un museo arqueológico, y se encuentra, no en París, pero se encuentra en Francia. Este es un autorretrato del autor, y bueno, esto ya más o menos lo comenté. Se dedicó mucho a la enseñanza, y algo muy destacable de William Bouguereau, que aparte de haber sido académico y haberse enfrentado en una crítica bastante feroz contra el Salón de los Rechazados y los movimientos que nosotros vamos hoy a conocer como impresionismo en París, tal vez por eso su nombre no tuvo mucho reconocimiento internacional, porque algo que él criticó y luchó en contra de ese movimiento, lo sumió después en un profundo olvido, pero él se dedicó a la enseñanza, y sobre todo en su taller se dedicó a la enseñanza de mujeres. Y ya para terminar, quería mostrar, más allá de las dos obras que estudiamos, que analizamos en todo el proceso, una de las obras que para mí son más emblemáticas, que es Dante y Virgilio en el infierno, de William Bouguereau. Aquí tenemos un detalle. Y para cerrar, la única obra que se encuentra en la República Argentina está
en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, y en la página web podrán encontrar un relato muy rico de la doctora Laura Malosetti Costa, que habla y hace un análisis de esta obra bellísima que la trajo Uriburu a la Argentina. Bien, con esto yo termino, y para cerrar el tema, quiero poner énfasis más que nada en esto de que, aunque las obras sean reproducciones o temáticas, porque es un tema, el tema, lo que es lo que es la copia, no se pone en cuestión ni la técnica, ni mucho menos, no se pone en cuestión el valor patrimonial. Eso no se pone en duda en ningún momento, porque volvemos a insistir, el concepto de copia para el siglo XIX no es el concepto que se va a dar en el siglo XX con los derechos de autor luego. Así que para nosotros tienen muchísimo valor, le agrega también un plus y algo diferente, y bueno, esto, como decía Pablo y como iniciamos, deja mucho más temas para investigar y para abrir, para seguir continuando, ¿no? No sé si dejé de compartir. Sí, dejaste de compartir, Emilce. Bueno, fantástico, Emilce. Buenísima la exposición. Gracias. Me encantó la parte de las comparaciones iconográficas, de la reconstrucción iconográfica de esa obra. Yo estoy un poco obsesionado con el tema de la copia. Vos mencionás un proceso de más largo plazo. Yo podría comentar simplemente algo a lo que hiciste referencia, que son las copias de obras de arte del Renacimiento, sobre todo la gran mayoría que hay en el Museo Provincial de Bellas Artes, Emiliano Guiñazú, Casa de Fadre, que fueron compradas en 1948, si no me equivoco. No, 28, a principio del siglo, 28. No. Las copias Alinari fueron compradas en el 48. Perfecto, sí. Cuando Suárez Marsal, cuando el que se encarga de la dirección del casa. museo para renovarlo, Sí. fíjate vos, o sea, compran, es una gran cantidad de obras, de reproducciones Alinari, y que en la muestra inaugural o de reapertura del Museo Fader ocupan gran parte del espacio de exposición. O sea, en esta idea que tenía Suárez Marsal, de que era necesario exhibir esas copias de arte del Renacimiento, fundamentalmente, para cultivar estéticamente al pueblo. Claro, porque tienen fines didácticos, Pablo. Claro, pero lo que, fíjate vos, o sea, que es otro aspecto también muy interesante para trabajar, sobre todo después del encuentro que tuvimos en las jornadas anteriores con el doctor Miñolo. O sea, ya no podemos ver del mismo modo ese tipo de políticas de representación, ¿no es cierto? Luego del cuestionamiento de los enfoques decoloniales, ¿no? Estaba pensando en eso, ¿no? Cómo digamos, esta industria de la reproducción, porque las copias Alinari son de mediados del siglo XIX que se empiezan a hacer. Los hermanos Alinari arman una suerte de industria de la copia, y llegando a mediados del siglo XX en Mendoza siguen siendo como el canon a imitar, es decir, el patrón de referencia para la educación estética del pueblo. De hecho, los artistas viajeros, cuando viajaban con rollos, con estos rollos de pinturas que eran pinturas propias, pero eran copias de estos grandes maestros, y que ellos de alguna manera, cuando llegaban a algún lugar, mostraban las destrezas
que habían logrado mostrando la capacidad, si sobre todo alguien había conocido las obras originales, había tenido la posibilidad de estar en Europa, de poder mostrar que tenían las mismas capacidades y destrezas, ¿no? Sí. Hay una cuestión también que a mí me lleva a algo que también me da vueltas en la cabeza en forma permanente. Los talleres durante el periodo colonial y sobre todo en manos de las comunidades religiosas tenían formas de pintar utilizando algunas técnicas que eran medievales, el tema de el calcar la imagen que se iba a dibujar en un papel, perforar el papel, ¿no es cierto? Y después sobre la tela, a modo de pintura en serie, porque eran los encargos que había que cubrir, porque la orden había vendido 3 vírgenes, 4 santos, y así se hacían los encargos. Entonces, con una espólvora que creo que se llama así, era carbón molido envuelto en una gasa, en un trapo, se pasaba por los agujeritos del papel, se hacía la transferencia y venían los aprendices. Ahí los aprendices hacían los fondos, hacían las vestiduras, y después venía los que sabían más, entonces hacían los detalles, por ejemplo, los encajes, y al final venía el maestro y pintaba los encarnes, todo lo que era rostros y manos, que era el maestro. Cuando ya el maestro tocaba la obra, esa obra ya estaba lista para ser distribuida. Entonces ya partían. Con esa misma técnica de reproducción, porque es una técnica, son talleres anónimos, no hay firma en la obra. De esa manera se llegaban las telas a América o viajaban de distintos lugares desde México hacia nuestro virreinato y demás. Creo que un poco todas estas técnicas de fabricación tiene también esta vinculación con la copia, ¿no? De esas formas de trabajar de manera, diríamos, masiva, ¿no? De hacer seriado, a eso iba, ¿no? Claro, Sin y tener... aparte, digo que no, hay que entender que no existía la concepción de artista que emerge fuertemente. En el caso de Mendoza, creo que es en el momento en que señalamos, puede ser que señalemos el arribo de Spadra a Mendoza. Uh-huh. Sí, Un ese es el momento punto también inicial. clave, que es principio del siglo XX, que llega a Mendoza, no es del todo bien recibido, tampoco se queda mucho tiempo, y se va a Buenos Aires a convertirse en uno de los referentes del arte nacional cuando se está construyendo esta tradición del arte nacional, ¿no? Yo recordaba a propósito del tema de la copia también, que Vicente Nacarato escribió, y eso lo sabes bien, Emilce, que Vicente Nacarato, un escritor mendocino, que en sus inicios, muy joven, se dedicó, quería ser artista plástico, digamos, y cuenta en uno de sus textos, que creo que es sobre Fidel de Luchía, que encuentran un maestro que era uno de estos artistas que estaban de paso por Mendoza, del cual recordaba solo, no sé si era el apellido o un apodo, que era Bálsamo, debe haber sido el apellido. Y bueno, contaba que fueron con varios a pedirles que le enseñara arte, ¿no? Imagino que esto era poco después del centenario de la Revolución de Mayo, ¿no? Y antes de que retornara Vicente Laire Estrella y fundara la academia que fundó en 1915. Y cuenta que le pidieron al maestro dejar de copiar láminas. El maestro Bálsamo les enseñaba a través de la copia de láminas, como vos bien lo mostraste en las fotografías que vimos, ¿no? Era como el método de enseñanza. Querían pintar del natural, querían dibujar del natural.
y el maestro se los prohibió, diciéndoles que no les iba a corregir los trabajos que no fueran las copias que Porque él son las indicara. concepciones académicas, claro. Claro, claro, pero fíjate también lo que pasaba en la juventud mendocina en ese momento, que estaba interesado por el tema de las artes, y que ya había incorporado de alguna manera esta idea del artista creativo, ¿no? Un artista que no copiaba, que no tenía que copiar de otros artistas o copiar de láminas, que me parece que tiene que ver con este proceso también transicional que se empieza a ver, a percibir, con esta idea también de generar un arte propio que se encuentra a través del descubrimiento del paisaje, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y que exige no copia, sino una pintura directa del natural, que es algo que también introduce Fader acá, de cierta Sí. forma. Hay a fines del siglo XIX ya hay un censo que determina que hay 6 talleres de pintura, ¿no? De enseñanza de la pintura. Y creo que también hacia finales, ya comenzando esto que vos decís, comenzando con el siglo XX, hay una nueva generación también que sale, que logra las becas, que se va a formar afuera, que empieza a estudiar afuera, y empieza a traer nuevas ideas sobre el arte, ¿no? Que era un poco esto de que Bouguereau rechazaba, ¿no? El Salón de los Rechazados, y de pronto había una discusión entre los artistas de cómo se debía pintar y qué se debía pintar, porque Bouguereau responde a una escuela romántica, pero muy centrada dentro de la academia. Él aparte de ser miembro de la academia, él era muy academicista en sus formas de pintar y de trabajar. Entonces, el empaste, aquella uso de la espátula, del pincel para William Bouguereau, eso no entraba en su cabeza, ¿no? Esas técnicas nuevas que rompían con todo un esquema de proceso artístico, y por ende los temas también. Entonces yo creo que creo que bueno, durante el siglo XIX también se van dando muchísimos, ¿no? Muchísimos cambios. Esto del arte con los procesos revolucionarios, este cambio, ¿no? De paradigma de un arte netamente religioso y reproductivo en el sentido del retrato, muy centrado en el retrato y los temas religiosos, cambia a un momento de la representación de los héroes de la revolución, la conformación de estas nuevas identidades de estos nuevos estados que empiezan a emerger, y hacia fin del siglo empieza todo un proceso tecnológico que es el puntapié para mí siempre en la cámara fotográfica, ¿no? El tema del daguerrotipo, el tema de la imagen que libera el arte para otras formas de pintar. Sí, Entonces, y también está que, o sea, la diferencia con Francia, digamos, en el caso de Mendoza, es la conformación de las instituciones, digamos, que van a dar origen al campo artístico, que se gestan eh, recién después del 1910, digamos, empiezan a aparecer, había escuelas antes, sí, pero la academia que funda el Aire Estrella en 1915, junto con Elena Capmany, que es una de las becadas a Europa. El otro de los becados era el que fue director del Museo de Bellas Artes, ahora se me fue el nombre, Rafael Cubillo, fue Rafael otro Cubillo. becado. Sí. Pero fíjate, bueno, el surgimiento de las galerías, El el padre primer, fue el primer salón, el el padre primer fue salón, alumno de Bergamaschi. claro, claro. Sí, Bergamaschi, de hecho se dice que el Aire Estrella, lo que pasa es que no hay corroboración de esto, que cuando inició fue, y yo en realidad tengo dudas con respecto a eso, porque en sus memorias el Aire Estrella no lo menciona Bergamaschi.
Yo creo que si hubiese sido maestro de él, lo hubiera mencionado. Pero digo, esta diferencia también está en que el proceso de conformación del campo artístico se gesta alrededor del carácter más bohemio, de la perspectiva más bohemia, que los jóvenes tienen esa visión un poco idealizada de lo que es el arte francés, ¿no? Y ahí se genera la formación del campo artístico y este quiebre con estas tradiciones que eran habituales, que son las que vos has descrito, que eran las tradiciones más académicas en Europa, y que empiezan a chocar acá en el caso de Mendoza, con estos jóvenes que tienen una perspectiva más de la bohemia y de ese arte, por decirlo, eh, más vinculado a la creatividad y a cierta rebeldía, ¿no es cierto? Me parece. Yo, por ejemplo, es llamativo ya con la creación de la Academia Provincial de Bellas Artes en Mendoza en 1933, que el centro de estudiantes que se forma inmediatamente, la primera obra de teatro que pone en escena es La vida bohemia. Claro, bueno, ahí ya tenés un detonador. Claro, digo, pero todo este proceso, digamos, que tiene sus particularidades en Mendoza, pero que es muy, muy, muy interesante ver cómo se da ese momento de transición. Todavía hay muchos puntos oscuros en ese momento de transición, ¿no? Entonces, Hay un elemento también clave en Bergamaschi, porque Bergamaschi, antes de irse en 1906 de la provincia ya definitivo, se va, me parece, medio mal, él había sido nombrado el año entre 1906 y 1907, no, más o menos, se especula que él se va de la provincia. Él había sido nombrado director de la primera escuela de oficios que tenía características de formación académica del dibujo en Mendoza. Entonces, que era nocturna, o sea, era, y que hay algunos antecedentes en Buenos Aires. Entonces, bueno, es importante también esto, ¿no? Porque si bien está dentro de una estructura netamente academicista, lo que va a plantear Bergamaschi, que después, bueno, no le van a pagar el sueldo y se enoja y se va, renuncia y se va, de alguna manera va a dejar sentado algunas bases para después la futura academia ya provincial, que bueno, que va a tener un cambio y un giro, ¿no? Porque obviamente tanto Bergamaschi como Desiré Burrelli, al elegir o al pintar estas obras, y aparte yo no lo dije, pero esto está planteado en el libro, Desiré Burrelli pinta, tenemos un legado sumamente importante, que es toda la obra de los retratos que tenemos en la legislatura provincial, o sea, la sala de los gobernadores está pintada, todos los cuadros del siglo XIX, una gran mayoría están pintados por él. Entonces, podemos encontrar, igual que de Bergamaschi, encontramos muchos retratos en la Junta de Estudios Históricos, en el Museo del Pasado Cuyano. Entonces, el legado de ellos ha sido sumamente importante en la provincia, no solo con obras, sino con la formación de estos que ellos creo que, como dice Marta Rodríguez Vidritos, ellos sentaron el germen para el nacimiento del arte local. Es como que sentaron el primer germen, ¿no? Y a partir de ello es que después la siguiente generación nacida en Mendoza van a ser los pioneros que van a abrir las puertas al arte local. claro, incluso sería también como hipótesis trabajarlo como oposición. Vos decís que Bergamaschi se fue, por ejemplo, con malas relaciones de Mendoza. Sí, Yo fue enojado, ahora parece. justo sí, No. yo recuerdo en este momento que en una de las biografías de Fernando Fader, cuando Fader regresa a Mendoza después de sus estudios en Múnich, y que llega y que está acá hasta 1905, si no me equivoco, y después se va a Buenos Aires después de esto. Uh-huh.
producto de que no encuentra en Mendoza lo que estaba buscando, en principio. Hay una carta que le envía Javier de Verda a Fader, con quien había entablado una relación. Y da a entender Javier de Verda de que cuando Fader llegó con las ideas que llegó a Mendoza, hubo entre los artistas que actuaban en Mendoza una cierta hostilidad hacia él, hacia la figura de Fader. No tengo pruebas, pero tengo para mí que puede haber sido Bergamaschi, precisamente, es decir, por la gravitancia que tenía él en Mendoza, ¿no? Como formador, el predicamento que tenía en el ambiente, puede haber sido que en ese momento, o podría ejemplificarse el choque, el impacto entre tendencias distintas, digamos, entre concepciones del arte muy diferentes, porque no hay que olvidar que Fader venía de Múnich y venía de la secesión muniquense, ¿no? Es decir, de este movimiento que si bien estaba inscrito en el orden académico, estaba reaccionando y resquebrajando los esquemas académicos, ¿no? Entonces, digamos, también lo podemos leer hipotéticamente, este proceso que pongámosle transicional, porque le venimos diciendo así desde el principio, puede ser como un proceso de oposición, o sea, explicar este momento como un momento de enfrentamiento y oposición. La definición del arte moderno que vendría después de Bergamaschi, Burrelí y todos ellos, se define a sí mismo por oposición a esa tendencia anterior, ¿no? No como continuidad, sino como ruptura, ¿no? Que puede estar ejemplificada en esta hipotética, porque sigamos diciendo que es hipotética, choque entre Bergamaschi y Fader. Yo tengo para mí que fue Bergamaschi a quien hacía referencia a Javier de Verda. Y puede ser porque, a ver, Bergamaschi, si bien costó muchísimo, por ejemplo, Desirée Burrelí encontramos muy poquito y apareció en una publicación reciente que hizo la DIVAM, creo que es la DIVAM, sobre fotografía histórica en Chile, y aparece ahí un negocio que era de Desirée Burrelí en Talca, donde él hacía fotografías que obviamente que eran las que estaban retocadas a mano, pintadas y demás, y donde se hacían estas tarjetas que eran fotografías y tarjetas antiguas. Hay muy poco sobre, diríamos, la parte biográfica, que no era mi punto central, pero sí es necesario en el armado de la estructura para poder tratar de consolidar el contexto en que se ubica la obra, algunos datos biográficos. En cambio, con Burrelí, con Bergamaschi, perdón, yo me encuentro que pinta Montserrat, hoy declarada Patrimonio Monumento Histórico Nacional, tiene las 4 pechinas pintadas por Bergamaschi. Entonces, en este anuario aparece encabezando el listado de pintores, cuando tenemos de Lavalle, o sea, justo la generación del 80 más consolidada en pintura, y lo tenemos metido entre medio. O sea, no creo que es menor su participación. Creo que él participó de la discusión, tal vez no fue muy escuchado, por eso también desaparece, porque otro de las intrigas mías, ¿por qué desaparece? Pinta un edificio, las 4 pechinas, y casi no hay datos. O sea, uno va armando la historia con pequeñas migajas donde uno puede ir reconstruyendo su historicidad, pero a esta altura tendría que tener más datos concretos, y no los hay.
Claro, lo que pasa es que por ahí también fue en el contexto en el cual él estaba El ir y trabajando. venir a De ir y Buenos Aires. venir también de la modalidad de trabajo que tenía, también, esta cuestión de trabajo por encargo, quizá no sabemos si perteneció a organizaciones artísticas de la época, pero también que justo en ese momento se da el momento de ruptura precisamente con la generación de los primeros modernos, como dice Malosetti Costa, ¿no? Claro, Donde tal cual. aparece Fader con el grupo Nexus, ¿no? Ujú, Que vienen a disputarle a ese grupo el gobierno de las artes, nada menos que ujú. la dirección de las artes a nivel nacional, con una concepción no solo a nivel visual, a nivel plástico, sino también con una concepción diferente acerca de la función que debía cumplir el arte en la sociedad, ¿no? Entonces, justo en ese momento, probablemente, digo, tenga que ver con este desvanecimiento de la figura de Bergamaschi, y de estos artistas, no solo de Bergamaschi, sino de muchos de los Bergamaschi que deben haber estado circulando por el país, que es otro tema también que resulta muy importante, que estamos sobredeterminados por la narrativa de la historia del arte de Buenos Aires, Claro, entonces oficial. tiende todo a compararse con Mm, esa narrativa eh, que, digamos, se presenta como historia del arte argentino, pero que en realidad se refiere a la historia del arte de lo que es ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, básicamente, ¿no? totalmente de acuerdo. Entonces, quizás para esclarecer este tipo de inquietudes, de preguntas que tenemos, deberíamos en realidad tomar como referencia los trabajos que se estén realizando en otras provincias argentinas, Tal ¿no? cual. Quizás por ese camino nosotros encontremos las explicaciones que no encontramos vía la adopción de los modelos narrativos que encontramos en la historia del arte dominante, digamos, que es la de Lo que Buenos pasa es Aires. que Buenos Aires se convirtió en el discurso hegemónico del arte argentino y de Ah, hecho pasó a ser representativo como arte argentino lo que se desarrollaba en Buenos Aires. Entonces, obviamente, yo eso también lo planteo, que Mendoza no alcanza un desarrollo social y cultural como el de Buenos Aires, ni mucho menos, pero no por eso no desarrolla arte. claro, igual yo no Es sé que si hay una concepción. plantearlo en esos términos de como si hubiese que alcanzar un desarrollo, como, o sea, lo que sí se nota es que hay una centralización, es decir, como en todos los aspectos de la vida y de la historia de este país, hay un proceso fuerte de centralización de la actividad cultural, pero también económica y política en lo que era la capital federal o la ciudad autónoma de Buenos Aires ahora. Esta centralización creo que es también la que permite que la narrativa dominante sea la que se produce ahí, ¿no? Y que se diga que eso es historia del arte argentino, digamos. Por supuesto que hay que ver cuáles han sido las relaciones históricas concretas entre las provincias y Buenos Aires, pero también hay que empezar a ver cuáles han sido las perspectivas reactivas que han generado movimientos plásticos en el interior que no se corresponden con la dinámica y el desarrollo de las artes eh, en el centro, digamos, del sistema artístico que es Yo Buenos te Aires. voy a dar dos fechas. Haciendo un poco una cronología en una línea de tiempo, nosotros tenemos en 1799 el nacimiento de la Cátedra de Dibujo de Belgrano. En el 15 el padre de Castañeda hace la primera cátedra de dibujo en el convento de los Recoletos. Y en el 17 se inaugura en Mendoza la Cátedra de Dibujo en la Santísima Trinidad de los Jesuitas. Entonces no estábamos tan lejos. Claro, pero, y al mismo tiempo, sí, pero al mismo tiempo, no solo eso en un desarrollo como si fuéramos dentro de una misma línea, sino habría que ver, y esto ya implica como más indagar, bueno, más profundamente en los procesos culturales y artísticos locales,
a cada momento qué significaba esa gran referencia que era Buenos Aires. En algunos momentos era un atractor, en otros momentos fue convertido en un lugar que si no se conquistaba no será nada en las artes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el momento del centenario, los intelectuales que estaban trabajando, que estaban en Buenos Aires, conformando esta ideología que va a dar lugar al nacionalismo estético, ¿no? Estamos hablando de quiénes, de Ricardo Rojas, de Manuel Galvez, etc. Incluso diría dentro del campo político también algunas otras figuras, eran personajes del interior del país que habían ido a Buenos Aires y que lo que estaban formulando era que, en los términos de Manuel Galvez, era que la salvación de la nación estaba en las provincias, y eso fue lo que gestó los movimientos regionalistas, ¿no? Y esta cuestión que se convirtió casi en una práctica habitual de que los artistas debían viajar al interior y representar lo que pasaba en el interior, este regionalismo que se da, este autoctonismo, ¿no? Que se da en esa época, y que habría que analizarlo también desde la perspectiva de las provincias, de estos provincianos en Buenos Aires, ¿no? Y que al mismo tiempo ponga entre paréntesis la narrativa que se construye desde el centro, desde Buenos Aires, a propósito de esos movimientos, ¿no? No en un sentido de confrontación, pero sí en un sentido de que la historia del arte de las provincias no tiene necesariamente que emular los esquemas narrativos y los modelos narrativos que provienen precisamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del centro, ¿no? Me parece que eso... Pero la validación se logra allá, eso es histórico, la validación y la consolidación de un artista siempre se lograba, si vos eras reconocido en Buenos Aires, lograbas ser validado como artista. Eso ha sido siempre históricamente un condicionante para cualquier manifestación artística. El tema son a veces los modelos que siempre se repiten, porque más allá de los regionalismos que se intentan buscar, siempre está una mirada muy porteña, por decirlo de alguna manera, sobre el resto de las provincias, ¿no? Claro. Es que el gobierno de las artes sigue residiendo ahí, digamos, bueno, ¿no? Las instituciones nacionales, Buenos Aires. Las instituciones nacionales están ahí, sí. Digamos, porque digamos, los museos nacionales están básicamente concentrados en Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires. Vamos a parecer unos resentidos. No es nuestra intención. No, pero sí para hacer el tema es hacer una relectura para también poder discutir miradas que son, como decíamos, hegemónicas, que se han mantenido, y no porque se hayan dicho, no son criticables. Creo que cada institución o cada investigador tiene que construir nuevas miradas de un objeto de estudio de distintas maneras, porque siempre, si miramos siempre el objeto desde el mismo lugar, y no hacemos investigación. De eso estoy segura. Así que bueno, vamos cerrando porque nos van a matar. Sí, una cosa nada más que me quedé pensando con respecto a un poco más lo histórico, ¿no? El contexto de generación del 80, civilización, barbarie, todas estas oposiciones, ¿no? De quién era civilizado, quién era bárbaro. Y haciendo un poco un rastreo de la categoría región o regionalismo con respecto al arte, empecé como a descubrir que durante finales del siglo XIX y principios del XX, un poco la historia regional surgió como una oposición, como vos decías, Pablo, como una oposición a ese centro hegemónico que era Buenos Aires y que era una forma de diferenciarse, es decir, esto es Mendoza, esto es Salta, esto es Jujuy, y tenemos diferencias con Buenos Aires,
y era una forma también desde la historia, ¿no? Desde la escritura de la historia o desde el arte también, una forma de marcar diferencias. Es decir, esto es lo porteño y esto es lo provinciano. Y por ahí Sí, sí. no digo que eso es cierto, y uno puede pensar, bueno, el regionalismo funciona de modo, en cierta forma, como reactivo a ese centralismo, a esa centralización de los discursos, de los relatos, incluso del manejo de lo económico y lo Sí, político, a ¿no? lo que era lo nacional, A incluso, lo que era ¿no? lo nacional concentrado en ese tipo de En relatos Buenos Aires. dominados de Buenos Aires. Exacto, exacto. Pero vos fíjate que ahí también hay matices, porque el primer regionalismo estético que se genera acá, que lo hemos hablado con Emilce, que es el que menciona a Royce, que se genera alrededor de 1925, ¿no? Justamente ayer estábamos hablando de 25. esto. Vos fijate que es Espiritualismo adoptado filosófico y por, regionalismo. Ujú, claro, que es el momento Espiritualismo del filosófico surgimiento y de una regionalismo estética se llama. regional. Claro, es el momento del surgimiento de una estética regional. Pero uno cuando se pone a observar dice, bueno, sí, hay una afirmación regionalista, ¿no? Pero los pintores, en el caso de las artes visuales, exponen menos en Mendoza que en Buenos Aires esa visión ujú, regionalista. Quiere decir sí, que sigue siendo Buenos Aires el espacio de consagración y legitimación que se necesita para ujú, que esa perspectiva regionalista sea reconocida como tal, ¿no? claro. Entonces, Sí, entonces, de- sí, sí, decime. no, te iba a decir que después sí hay un cambio de mirada sobre lo regional y ya no se vuelve la región, no se entiende la historia regional desde desde un límite geográfico, sino como un aporte a esa historia nacional. Entonces ya hay un vínculo como un poco más sano, si queremos decirlo, entre lo que es región y lo que es ese centro hegemónico. Entonces ya Buenos Aires ya no se escribe una historia regional para diferenciarnos de Buenos Aires, sino para dar un aporte a esa historia nacional. Es decir, que desde Mendoza también se generan situaciones, hechos, procesos que hacen a la historia nacional. Entonces ahí hay un cambio de paradigma interesante, que, bueno, todavía no lo termino de transitar, pero sí me parece bueno sobre todo traerlo para nuestro instituto, decir, bueno, ¿qué estamos entendiendo por regional? Es decir, Claro, es ya no estamos fundamental. entendiendo como una limitación geográfica que solamente es Mendoza, sino que estamos aportando a una historia del arte mayor, ¿no? Y que no responde ni siquiera ya a una discusión con ese centro hegemónico que siempre ha sido Buenos Aires, en nuestro caso. O que responde a una De discusión, hecho, pero en otros términos, digamos. Claro. claro, yo hago una cosita chiquita. De hecho, cuando uno empieza a leer las primeras postulaciones de Massini Correa en la creación del instituto, uno de sus elementos y su necesidad es esto de poder abordar los estudios regionales, o sea, el arte de Mendoza como región, ¿no? Claro. Este, después habla del arte latinoamericano, que es bastante, a mí me parece audaz para la época, hablar de arte latinoamericano y español, Ujú. ¿sí? Entonces, a mí me parece sumamente interesante cómo se va cruzando, ¿no? Todo esto, estas conceptualizaciones, ¿no? De lo regional y nada más eso quería. Claro, sobre todo el programa del Instituto de Historia del Arte era un programa de Historia del Arte regional y en su origen tenía que recomponer tenía que armar el mapa de alguna manera, tenía que identificar quiénes habían sido los artistas, tenía que hacer sus biografías, tenía que reconstruir, digamos, la estructura de esa región, ¿no? Lo que yo pienso es que ese planteo fundacional de Massini Correa tenemos que revisarlo fuertemente porque creo que a medida que pasó el tiempo, lo regional se convirtió en una isla. Es decir, esta idea de el arte regional, como dijo Cintia recién, como algo cerrado sobre sí mismo, que reacciona sobre estas narrativas hegemónicas centrales, ¿no? Pero que
genera un problema que es no ver el arte local en sus vinculaciones con procesos nacionales e internacionales. Es decir, Claro. nos perdemos de las perspectivas latinoamericanistas que tuvieron muchos de nuestros artistas, por ejemplo, pero también nos perdemos de los vínculos internacionales con Chile, que son fundamentales para comprender la historia del arte local, y que implica, fundamentales en diferentes momentos históricos, no solamente Pero aparte hay una pensando... continuidad. Desde la creación del Virreinato del Río de la Plata hay una continuidad permanente, porque nos queda más cerca Chile que Buenos Aires. Entonces nuestra vinculación, o sea, de las grandes familias y de las políticas y las economías, seguían estando vinculadas a Santiago. Sí, pero también está la fuerte construcción de una simbólica nacional que marcó un límite muy férreo. Sí, O sea, por también supuesto. está como contraparte de eso, ¿no? Ese límite férreo que construyó también las artes, quiero decir, a nivel cultural se fortaleció un límite nacionalista, si se quiere. Pero Un por eso límite decía, político que generó... pienso, por ejemplo, en Ricardo Tudela, ¿no? Como uno de los introductores de la vanguardia, y a Chile, donde también Claro. había plásticos. Pero también pienso, por ejemplo, en los vínculos desde un pensamiento internacionalista, como en los años 50, Luis Quesada, yendo al Congreso Continental de la Cultura en Chile para reunirse con la intelectualidad chilena, donde estaba Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? O los vínculos en los Claro. años 30 entre Pablo Neruda y el mismo Ricardo Tudela. Es decir, que Ahí un tengo un libro. regionalismo, sí, totalmente, un regionalismo demasiado cerrado, que en principio sirve como actitud reactiva al discurso hegemónico de las artes y la cultura, si se perpetúa en el tiempo de un modo acrítico, termina cerrándonos la posibilidad de pensarnos. A ese no lo tengo. El prólogo es de Neruda. Bueno, pero para ver, por ejemplo, cuando a Ricardo Tudela nos estamos yendo muchísimo, lejísimo de tu libro, me parece. Nos estamos yendo, estamos avanzando en el tiempo. Por eso nos Pero van a matar, así que vamos cerrando. nos van a matar, lo vamos cerrando, me parece Vamos sí, cerrando. que vamos cerrando porque si no nos ponemos a charlar parece un diálogo entre personas. Sí, bueno, pero bueno, gracias chicos, yo les agradezco haberme acompañado. Este es un momento, en esto yo, en otras cosas soy más caradura, en esto que es más personal soy más tímida, así que les agradezco un montón, porque, bueno, ustedes ya lo saben, son parte de mí, así que gracias por acompañarme hoy. Bueno, Emilce, nosotros estamos encantados de ser parte de este instituto, de lo que ha significado el giro que ha cobrado el instituto también desde tu dirección, la posibilidad que nos das a nosotros, a todos los investigadores que forman parte de él, de discutir del flujo libre del pensamiento que hay en el instituto y el entusiasmo, sobre todo en estos temas de investigación. Y muchas felicitaciones por tu libro, y estoy seguro que va a seguir generando respuestas y nuevos interrogantes. Así que... Bueno, felicitaciones, Liz. Ha sido un placer acompañarte. Todos. Gracias. Y muchas gracias a todos los que nos siguieron a través del canal de YouTube. Sí. De la felicitaciones en el chat, aplausos por la exposición, así que ha sido de gran convocatoria.